¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. 3 meses prácticamente. 3 meses del inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que han sido verdaderamente vertiginosos, dinámicos, con mucha carnita en el ámbito político, tanto nacional como internacional, en economía, tristemente, en materia de seguridad. Escenarios que muy poca gente pronosticaba, pero ya por lo menos algunos comenzaban a, comenzaban a ubicar por los diferentes movimientos que había en cualquiera de estos rubros que le menciono. Para mí ha sido muy dinámico porque es la continuidad de un movimiento, es la continuidad de un proyecto de nación. Por lo tanto, es como en una carrera de relevos. Uno arranca, vas a una velocidad, cierras fuerte, como tienes que cerrar en tu carril, entregas precisamente la bandera, la otra la agarra y sigue corriendo al mismo ritmo. No puedes detenerte, no puedes bajar la velocidad porque quienes vienen al lado, quienes intentan detenerte, lo van a conseguir. Morena, la 4T, tendrá 3 años, 3 años de mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que sin duda alguna han sido construidas en el caso de San Lázaro de una manera legal, de una manera justa, de una manera democrática, porque así lo determinó el voto ciudadano, a pesar de que el PAN y el PRI, así como también lo que queda de los perredistas y sus corifeos en medios de comunicación, sus analistas, sus opinócratas, insisten en que se hizo trampa y que fue algo ilegal, que se robaron esa elección. Paparruchas, no hubo absolutamente nada, nada de eso. En el caso del Senado fue diferente, porque ahí al no alcanzar la mayoría vía votación popular, se tuvo que llegar a acuerdos. Algunos de ellos pasaron imperceptibles, como la suma de dos senadores del Partido de la Revolución Democrática. Por supuesto, la polémica llegada de Miguel Ángel Yunes, cuestionable para muchos sectores, la incorporación también de otra senadora del Partido Revolucionario Institucional, pero a final de cuentas ahí están ya estas mayorías que conforman una hegemonía popular y que por lo tanto uno espera que ante este gran poder político que la ciudadanía ha otorgado, se le cambie de raíz el rostro a este país. Por lo mismo, se entiende que la doctora vaya a un ritmo frenético en sus decisiones, desde una reforma judicial que la inició Andrés Manuel López Obrador, que la consolidó Claudia Sheinbaum y que le tocará a ella precisamente ejecutarla, desde una reforma en materia energética que provocó la molestia e inconformidad de la oposición y otros tipos de medidas que aun y cuando pueden parecer no tan trascendentales, son pasos firmes hacia otra forma de hacer las cosas. Por supuesto, hay muchas resistencias y falta mucho todavía, falta mucho, mucho por hacer, pero es ese ritmo el que se tiene que mantener. La doctora Sheinbaum sabe muy bien que estos 3 años son claves, son determinantes, que nada le garantiza que esta unidad que se nota en Morena en este momento, que de repente parece estar con alfileres, se pueda mantener más allá de 3 años cuando comienzan las aspiraciones personales, cuando comienzan las aspiraciones de grupo, pensando ya en la llamada silla del águila. Si ya de por sí hemos visto episodios muy particulares protagonizados por Ricardo Monreal, por Adán Augusto, por Laida Sansores, en fin, ¿qué nos podemos esperar después de ese 2027 cuando las amarras desaparezcan y cuando entonces sí quien quiere ser presidente o presidenta decida comenzar a construir totalmente a su favor y aliarse con diferentes grupos al interior de Morena y de la 4T? ¿Por qué? Porque sinceramente hasta hoy, hasta este momento, yo no veo competitiva a la ultraderecha. No veo competitivos para nada al PAN y al PRI. A la ultraderecha la veo muy incipiente, muy, muy, muy dependiente de los resultados económicos que tenga la doctora Sheinbaum. Y los verdaderos contrapesos son el poder económico y los Estados Unidos, que podríamos englobarlo incluso en uno solo y de ahí
precisamente las ramificaciones. El trumpismo como tal es un rival ideológico, conceptual completamente de lo que significa la cuarta transformación. Y podemos esperar momentos complicados, difíciles, duros, derrotas, pero también victorias. Y eso me lleva al tema central de esta charla. ¿Cómo ve usted a la doctora Sheinbaum a 3 meses prácticamente de haber iniciado su gestión? ¿Cómo siente que ve el país, pero sobre todo, cómo siente que se están manejando los temas puntuales que se han venido presentando, desde el tema de la inseguridad, la violencia, el tema de la economía, por supuesto, el tema político, sobre todo al interior del movimiento de la 4T y por supuesto lo que es Estados Unidos? Se presentó una encuesta que incluso se destacó en la mañanera de Palacio Nacional, que vale la pena analizarla y vale la pena observarla cuidadosamente. ¿Por qué? Porque toca diferentes rubros que sin duda alguna, nos tienen que llevar a pensar en el escenario político que viene a continuación. Porque Donald Trump será un factor interno y externo que tendrás que combatir, que tendrás que manejar para que tu gobierno no se vaya al despeñadero. Encol el País presenta la siguiente encuesta en donde dice, en comparación con el expresidente López Obrador, ¿qué tan efectiva cree que será la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar a a Donald Trump? Hay 4 respuestas. Más efectiva CAMLO, igual de efectiva, menos efectiva CAMLO, no sabe o no respondió. 47% considera que será igual de efectiva y 34% considera que será más efectiva que AMLO. Solamente el 17% asegura que será menos efectiva y el 2% no sabe o no respondió. Si valoramos por sector poblacional, los hombres, por ejemplo, los hombres son los que piensan que será o igual de efectiva o menos efectiva. Las mujeres también piensan lo mismo mayoritariamente. Sin embargo, la votación de las mujeres es más alta cuando se enfocan en el más efectivo CAMLO. Los hombres tienen un 32%, las mujeres un 36%. Cuando nos vamos al tema precisamente de la edad, me llama mucho, pero mucho la atención que de 45 a 54 años y de 18 a 24 años consideran a la doctora igual de efectiva que Andrés Manuel López Obrador. Mientras que los que están en la edad de 25 a 34 y 35 a 44 son los que más confianza le brindan a la doctora. Lo mismo que los de 55 a 64 años. Esto es muy positivo porque nos dice que la imagen que tiene Claudia Sheinbaum, que se ha venido construyendo desde que era jefa de gobierno, por supuesto, este, pero más que otra cosa, a partir de la victoria del pasado 1 de octubre, le otorga a la ciudadanía confianza, seguridad en que sabrá relacionarse con Trump, en que sabrá discutir con Trump, en que sabrá pararse firme con, con Trump, en que sabrá manejar ese oleaje que expide en cada declaración, en cada apunte, en cada posteo el próximo presidente de los Estados Unidos, que sin duda alguna es un neofascista y es un personaje que buscará por todos lados, someter a México a los intereses de su país. Habrá ocasiones en que México no es que se someta, sino que sea derrotado en algunos aspectos por la dependencia económica. Pero habrá otros en donde el gobierno mexicano sabrá manejar bien las circunstancias y sabrá precisamente parar ese tren y sacarle provecho a esas posturas. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Andrés Manuel López Obrador fue muy vivo para tratar a Donald Trump, muy inteligente, mucha experiencia política. Entendió de inmediato cómo era el comportamiento de Trump, su personalidad, sus actitudes, qué le importaba y qué no le importaba, lo trascendente que es para él lo público, lo mediático, lo sentirse respetado, pero también el no someterse ante Trump.
el no bajar la cabeza. Es muy diferente que tú tengas que ceder incluso en aspectos dolorosos y cuestionables, como el caso migratorio, a someterte completamente, porque se evitaron otras cosas provenientes del propio Donald Trump, entre ellas que se metiera constantemente en los asuntos internos de México. Y se aprovechó el hecho de que Trump quisiera reindustrializar su país y no le funcionó a Trump. No le dio el resultado que él esperaba y en cambio a México le generó más empleo y mejor calidad de vida a muchas personas. Esa misma medida que López Obrador entendió que si Trump se quería llevar inversiones, bueno, las cubríamos con el Estado con la iniciativa y con la iniciativa privada. No será fácil porque el escenario del 2016-2017 es muy distinto, eso es un hecho. Pero también es cierto, muy cierto, que esa misma diferencia vuelve más peligroso a Trump, que esa misma diferencia vuelve más agresivo a Trump. El hecho de que ya no se pueda reelegir lo convierte en un personaje que va a ir por todas las canicas desde el principio. El hecho de que ahora el grupo de personas que lo rodean sean mucho, pero mucho más drásticas, radicales que los que había al inicio de su mandato, nos hace ver un gobierno poco sensato, un gobierno poco maduro y un gobierno extremadamente belicoso en aspectos comerciales sobre todo. La presencia de Elon Musk no garantiza, por supuesto, absolutamente nada positivo, por muy genio que sea para ciertas cosas. En otras es el clásico millonetas que cree que lo sabe absolutamente todo y que la administración pública es lo más sencillo que existe. ¿Por qué razón? Porque todo tiene que ser privatizado, porque todo tiene que quedar en manos precisamente del empresario. Musk simboliza como nadie esa fusión que desde hace ya mucho tiempo se venía generando en el gobierno norteamericano y que pesa en el gobierno norteamericano, que es la corporatocracia. Los empresarios en el poder tomando decisiones fundamentales para la vida de la nación más poderosa todavía de este planeta. Porque el trumpismo, si algo tiene, y hay que reconocérselo, no porque sea positivo, sino porque no tiene filtro, es que no esconde lo que es. Es supremacista racial, es darwinista social, es abusivo, es agresivo, le encanta el despojo, piensa que el ser humano en general es desechable, se inclina totalmente a conceptos neoliberales, ahora apuntalados por los libertarios. Es un gobierno, en definitiva, muy, pero muy peligroso para el mundo actual, porque hace años China no era lo que es ahora. Sí era la segunda economía, pero no tenía la influencia que ahora. Rusia no tenía lo que tiene ahora para toparse con la OTAN. Los BRICS no eran lo que son ahora. Y aunque todo esto podría parecernos muy positivo por la multipolaridad y multilateralidad del mundo, convierte a Estados Unidos en un animal herido y que por lo tanto buscará desquitarse o explotar hasta el máximo a sus entes más cercanos, y en este caso es México. Y ante eso, Estados Unidos, la doctora Claudia Sheinbaum debe de contar con todo el apoyo y toda la unidad de los mexicanos, por supuesto, que vayan juntos en esa andanada para impedir algún tipo de agandalle, algún tipo de agresión, algún tipo de violencia que tarde que temprano sería consecuencia para todos y negativa. Sería algo muy, muy lamentable. Y por eso la doctora debe mantenerse firme, porque si algo se ha aprendido es que con Trump tienes que mantenerte firme. Vea usted a Justin Trudeau. Cometió cuestiones verdaderamente vergonzosas hasta para cualquier ser humano cuando te están agrediendo y ofendiendo. Pensar que están bromeando, justificarlo. Y ahora cómo lo maltratan, cómo lo tratan en muchos aspectos. No será fácil, no, no será fácil, pero es importante ver que la gente tiene una estima y sobre todo tiene un conocimiento pleno, ¿no? Y hay un respaldo y confianza, sobre todo en que la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo podrán sortear de diferentes maneras esta relación. Insisto, no esperemos que se ganen todas, porque no se van a ganar todas, pero lo importante es ganarlas, lo importante es ganar las que mantienen los principios de tu movimiento, mantienen los principios de tu visión del mundo y mantienen los principios de tu ideología, porque eso será la base para que toda la gente siempre esté
de tu lado y puedas seguir adelante a pesar de los tropezones que te pueda gestar un personaje como el que tendrás enfrente. Hay otro bastión muy importante aquí en esta encuesta que me gustaría comentarla también con ustedes y que tiene que ver en que la pregunta es, independientemente de su preferencia de voto pensando en política, ¿con cuál partido político se identifica? Bueno, el 50% de los encuestados dice que con Morena, 13% con el PAN, 13% se dice apartidista y Movimiento Ciudadano, sí ese partido tan particular, ya está igual que el PRI. Ya superó al PRI, ya superó al Verde, ya superó al PT. Es decir, Movimiento Ciudadano hoy por hoy está entre la tercera y cuarta fuerza, ya en el terreno de la identidad partidista, lo cual por supuesto no es menor. No es menor porque nos habla de un desbarrancamiento cada día peor del PRI, nos habla precisamente de un crecimiento de un partido que aun y cuando es un partido sumamente hueco, un partido sumamente banal, un partido rebasado en muchos aspectos, sigue pareciendo el atractivo a un sector de nuestra población, pero que además atomiza el voto de la oposición, ¿no? Porque imagínese si Movimiento Ciudadano pudiera captar a los priistas, eso es complicado. Movimiento Ciudadano le quita el PAN. Entonces estás atomizando cualquier posibilidad de que el PAN por lo menos intente levantar la cabeza en ese marco. Y hay un detalle más que tiene que ver directamente con la llamada batalla cultural. ¿Por qué? Porque cuando se les preguntó sobre la elección popular de jueces, magistrados y ministros, si ayudará a mejorar el sistema de justicia en México, llama mucho la atención que el 75% de las opiniones dicen sí, 75%. Pero ¿sabe qué es lo más llamativo? Que el 50% de los panistas que fueron que se dicen panistas, ciudadanos que se dicen panistas, dijeron que sí. 67% de MC y 55% de los que se dicen priistas. Es decir, hay, como bien dice el doctor Víctor Aramburu, un triunfo cultural en todos los sentidos de la 4T. Y es ahí precisamente en donde la doctora Sheinbaum tendrá que ir poniendo sus resultados. Otro punto importante, es que la gente, por ejemplo, uno de los discursos que más ha tomado la 4T desde que estaba Andrés Manuel, incluso Marcelo Ebrard presentó una denuncia, es que mucho del origen de la violencia en México se debe a la pobreza, a la drogadicción en Estados Unidos o la adicción en Estados Unidos y el tráfico de armas. Bueno, em, ¿qué tanta responsabilidad cree usted que tiene el gobierno estadounidense sobre la violencia en México? Ahí le va. 38% dice muy responsable, 34% dice algo responsable. Es decir, la ciudadanía se da cuenta poco a poco que Estados Unidos es un factor clave en la desestabilización de este país. Y de ellos también, nuevamente, hay muchos panistas, priistas y emesistas que están completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo en esto. Cuando se le pregunta a la gente, ¿qué tan de acuerdo estarías con permitir que agentes de Estados Unidos operen en México para combatir al crimen organizado? 13% solamente dice que está muy de acuerdo. 13%. Mientras que 27% dice algo de acuerdo. 22% dice algo en desacuerdo, 36% dice totalmente en desacuerdo. Es decir, un 58% está en desacuerdo, un 40% está de acuerdo, que es muy alto, ¿no? En ciertas formas, y un 2% dice no sabe. Hay un detalle más que me gustaría mucho señalar con ustedes, y es que hoy por hoy la popularidad de la doctora Claudia Sheinbaum supera entonces el 70% de las personas que respondieron a esta encuesta, entre los que existen panistas, priistas y también, por supuesto, emesistas. La doctora Sheinbaum ha arrancado bien, dependerá de ella, por supuesto, de su equipo, seguir adelante, enfrentar de mejor manera los problemas internos de Morena, no confiarse, por supuesto, de personajes que tienen una agenda propia. Eso será determinante, saber en qué momento sentarlos, en qué momento operar y en qué momento desecharlos y no dejar de escuchar a sus bases, pero sobre todo, no perder el rumbo, que está perfectamente marcado como esencia, no de un hombre, sino de un movimiento que es el que a final de cuentas va a prevalecer en la memoria
de los y las mexicanos sin que esto denoste y sin que esto signifique que la imagen de ese hombre desaparezca. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Pero ojo con algo y con esto termino. También nos muestra que esto es determinante. La doctora Sheinbaum está creando una imagen propia de su gobierno propio. Es decir, cada vez es más el mexicano que se convence que la decisión del país la tiene la doctora Claudia Sheinbaum, que el peso del país lo tiene la doctora Claudia Sheinbaum, que el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional lo tiene la doctora Claudia Sheinbaum, y con eso combates totalmente ese discurso por parte de la oposición que a fuerzas habla de un maximato. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.